Juan capítulo 19 nos dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no me fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Nos sigue pareciendo realmente increíble que el pueblo que esperaba a su Mesías prometido y anunciado por los profetas fuera tan ciego para no ver lo que tenía delante de sus ojos. Sus prejuicios, desde luego, hicieron el resto. Sus prejuicios. Las Escrituras nos dicen en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, «Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». No hay nadie que pueda llegar a Dios y obtener la salvación aparte de lo que enseña el Evangelio y aparte de la persona y de la obra de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, nadie puede llegar al reino de los cielos sin el poder que te da el Evangelio. Esto es lo que anunciaban los profetas, que Cristo traería salvación. Era el anuncio. Desde los siglos inmemoriales era el anuncio. Que vendría el libertador, que a él se congregarían los pueblos. Por lo tanto, este es el propósito del oficio de Cristo como rey. Ya lo hemos establecido en sermones anteriores y hemos dicho que era dominar, vencer y reinar. La semana pasada nos preguntábamos si lo que se había anunciado de Cristo en su oficio de rey en el Antiguo Testamento era para un tiempo posterior al de su humillación cuando vino como hombre, es decir, si es algo que se queda en el futuro, después de cuando Cristo venga en su segunda venida, si se va a ubicar el reinado de Cristo en ese terreno. Nuestro Señor, desde luego, no tenía la más mínima apariencia de un rey glorioso. De hecho, nació de la forma más humilde, que creo que ninguno de los que estamos aquí ha nacido de una forma tan humilde como nació nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre. Pero vimos que tanto el anuncio del ángel, como el reconocimiento de los magos, como de Natanael, lo trataban como rey, no del futuro, no de un rey que vendría en el futuro, sino un rey del presente. Es decir, tenían delante de sí al rey. El pueblo de Israel también le reconoció como tal. Tenían delante de sí al rey. Hoy vamos a continuar con lo que nos muestran los evangelios y vamos a hacernos otra pregunta acerca de Cristo en su oficio de rey. ¿Tenía Cristo conciencia de ser el rey? ¿Reclamaba Cristo este oficio de rey del que habían hablado los profetas y la ley desde tiempos inmemoriales? ¿Era el Señor consciente de que Él era el rey y que estaba ejerciendo su reinado? En Juan capítulo 6 encontramos un pasaje que nos sitúa cerca de una de las fiestas más importantes de Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Ahí van los judíos de todos los lugares del país que venían a la ciudad de Jerusalén para llevar a cabo todo lo que la ley establecía respecto a la fiesta de la Pascua. Sabéis que la Pascua era la fiesta que se empezó que se inició cuando los israelitas salieron de Egipto. La noche de la Pascua fue la noche del gran sacrificio donde murieron tantos primogénitos y donde se sacrificó un cordero con el que había que untar los dinteles de las puertas para que la muerte no pasase por allí.
Estamos en la celebración de la fiesta, o cercanos a la celebración de la fiesta de la Pascua. Para probar a sus discípulos, el Señor, reunidos allí como estaban, gente que venía de muchos lugares del país y que se reunieron 5.000 varones, aparte las mujeres y los niños, para probar a sus discípulos el Señor les preguntó cómo iban a atender a todas estas personas que se habían unido a ellos. Y aquí, en el desarrollo de este capítulo 6, vemos cómo se lleva a cabo el milagro de la multiplicación con 2 panes y 5 peces. Y hubo alimento suficiente para atender a 5.000 varones, más sus esposas, más sus hijos. Y nos dice la Escritura que aún sobró. Pero vamos a observar la reacción de esta enorme multitud a este milagro portentoso que hizo el Señor en esta ocasión. Cuando vieron la señal que el Señor hizo, empezaron a identificar a Cristo con el profeta que Dios había anunciado en los días de Moisés respecto a lo que el Señor iba a enviar en el futuro, un profeta que tendría y daría todo lo que necesitaba el pueblo de Israel. Nos dice el versículo 14 de este capítulo 6 de Juan, que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta promesa había sido dada por Dios 1400 años antes y se cita en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 y 19. Nos dice allí: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas personas eran conscientes de la promesa que Dios dio a sus antepasados. Eran israelitas, por lo tanto algo conocían de las Escrituras. Evidentemente no las conocían en el sentido cabal que tenían que conocerlas, como hoy encontramos a muchos en muchas iglesias que no entienden las Escrituras en el sentido cabal que la Escritura tiene que entenderse, sino que empiezan ahí a darle sus matizaciones y sus prejuicios y sus particularidades para hacerle decir a la Escritura lo que no dice. Y lo mismo ocurría en aquel tiempo. Ellos conocían las Escrituras de alguna manera y vivían con la conciencia despierta esperando a aquel a quien Dios había prometido desde tiempos antiguos por medio de Moisés y los profetas. Esperaban a su Mesías. Conocían, por tanto, las Escrituras y estaban con una expectativa de esperanza a la llegada del Mesías. La deducción de esta gente sobre lo que está pasando en esta alimentación de los 5.000 estaba dentro de la lógica. Si este era aquel de quien Moisés había hablado, profeta como Moisés, uno que hablaría la palabra de Dios y Dios llevaría a cabo una gran liberación en el pueblo de Israel, entonces evidentemente este es el rey. Este es el rey que estábamos esperando. Por eso su intención es coronarlo y declarar a los 4 vientos que este era el rey prometido por las Escrituras y que estaba allí en medio de ellos. Era la esperanza de Israel. Pero fijaos que el Señor, ante esta expectativa que esta gente tenía de coronarlo como rey, no quiso aceptar lo que ellos estaban intentando llevar a cabo, que era que fuese el rey. Era reconocerlo abiertamente como rey y que todo el mundo supiese que realmente allí estaba el rey. Pero Cristo no quiso. Cristo no quiso. Vamos a considerar, por tanto, con cuidado el razonamiento que siguieron todos estos judíos para llegar a este propósito de querer coronar a Cristo como rey. Ellos ven el milagro, es decir, 2 panes, 5 peces, ven la multiplicación de los panes y los peces para darles de comer a todos ellos. Y evidentemente lo identifican con el profeta que Dios había prometido que levantaría de la misma manera que levantó a Moisés. El libertador. Es lo que ellos estaban esperando, el libertador. Y por lo tanto, si este es el Salvador, si este es el libertador, entonces es el rey de Israel, el que se sentaría en el trono de David y cuyo reino sería para siempre. Aquí tenemos al profeta del que nos habla de Deuteronomio y tenemos al rey del cual se nos habla también en algunos otros pasajes de las Escrituras, en 2 de Samuel, la promesa de Dios a David, en Isaías, la promesa de Dios al pueblo de Israel, y en otros tantos textos del Antiguo Testamento que ya hemos citado en sermones anteriores. Este era el curso de pensamiento, esta era la línea de pensamiento que tenía toda esta gente que se estaba congregando aquí alrededor de Cristo en su peregrinaje hacia Jerusalén para llevar a cabo la fiesta de la Pascua. Porque el Mesías, el Salvador anunciado que esperaban, haría esa función desde el oficio de rey.
libertaría al pueblo de Israel, dominaría a los pueblos desde su posición de rey en Israel. Otro detalle que es digno de señalar es que estos judíos identificaron correctamente al profeta que vendría con el Mesías. Es decir, dedujeron que el profeta del que hablaba Moisés era el Mesías, y dedujeron que ese Mesías era el rey. Identificaron rápidamente al Señor Jesucristo en toda esta línea de pensamiento. Pero, y aquí era donde estaba el gran problema, ellos esperaban un rey político, que tuviera un reino terrenal, y que viniera a combatir a sus enemigos, que en aquel tiempo eran los romanos. Si nos vamos un poco más atrás, eran los griegos. Si nos vamos un poco más atrás, eran los medopersas. Si nos vamos un poco más atrás, eran los caldeos. Si nos vamos más atrás, y siempre estuvieron liados. Siempre estuvieron liados. Por lo tanto, ellos esperaban, según las promesas que se les habían dado en el Antiguo Testamento, a un libertador. Ahora, ¿qué tipo de libertador esperaban? Pues sus prejuicios les hicieron entender que necesitaban un libertador que trajera un reino material. Esperaban un rey poderoso para asumir el trono otra vez de David. Recordaréis que David consiguió unificar las 12 tribus, las tribus del norte y las tribus del sur, consolidó el reino y se lo pasó completamente consolidado a su hijo, quien lo hizo mucho más grande de lo que David lo había tenido. Y eso es lo que ellos esperaban, que se consolidase el reino y que dominasen, como en los tiempos de David, a todos sus enemigos. El rey tenía que ser como David, un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre poderoso, un hombre que no se echaba para atrás por nada y que llevaba a sus ejércitos a la victoria, porque es así como actuó David. De manera que esperaban que este rey pudiera reunir a todos los que habían sido esparcidos, las 10 tribus ya estaban perdidas, que pudiese reunir a todo el pueblo de Israel, que formase un gran ejército y que pudiese luchar contra Roma para someter al imperio romano y someter a todos sus enemigos bajo el estandarte del rey de Israel, el que venía a ocupar el trono de David. Este concepto era el que circulaba abiertamente en Israel respecto al rey que estaban esperando. Esto es lo que había en la mente, estos eran sus prejuicios. Por lo tanto, cuando se acercaban a leer las Escrituras, siempre las leían con ese prejuicio. Siempre las leían así. Incluso los apóstoles, como fue el caso de Pedro, estaba con una espada cuando apresaron a Cristo. ¿Qué hace Pedro, pescador, con una espada? ¿Qué estaba esperando después de 3 años y medio de estar al lado del Señor, con todo lo que el Señor les habló, con la cantidad de predicaciones que tuvo que escuchar, con la cantidad de aplicaciones que el Señor estuvo usando? ¿Qué hacía Pedro con una espada? Pedro, como todos los que había en su generación, pensaban que en cualquier momento podía levantarse la revuelta para que Cristo subiera al poder, para que Cristo llevase a cabo el oficio para el que había sido designado por su Padre. Realmente se sintieron defraudados cuando los apóstoles vieron que apresaron a Cristo, que le humillaron y que le crucificaron. Y allí no pasaba nada. El rey esperado resulta que está crucificado. Y lo peor para ellos es que Cristo no hizo absolutamente nada para evitarlo. Le vieron hacer milagros portentosos, darle vista a los ciegos, oído a los sordos, a los que estaban tetraplégicos y parapléjicos los levantó, resucitó a los muertos. Tenía un poder divino. Y Cristo no hizo absolutamente nada para evitar ir a la muerte. Con lo cual, se quedaron completamente paralizados, viendo cómo pasó de juez en juez, con falsos testigos, con acusaciones falsas, con un juicio falso, hasta que fue llevado a la muerte, y ahí todo se les vino abajo. De hecho, recordaréis a aquellos 2 discípulos que van camino de Maús, en Lucas 24:19, que el Señor se pone a su lado, no le reconocen, están hablando de todo lo que había ocurrido en Jerusalén en los últimos días, el Señor le dice, ¿qué cosas han ocurrido? Contadme a ver qué es lo que hay en vuestro corazón. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que ha acontecido. Nos hemos quedado defraudados. De piedra nos hemos quedado. Nosotros tenemos grandes expectativas en este rey de Israel que nos iba a libertar. Y resulta que está muerto.
Ellos estaban esperando que fuera el libertador, pero quedaron frustrados porque en quien tenían puestas sus esperanzas acababa de exhalar. Esto nos refleja la mentalidad de la época. Y las épocas influyen en las líneas de pensamiento y en las interpretaciones de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para evitar que la época en la que nos ha tocado vivir nos haga ver las Escrituras de acuerdo a cómo se ve hoy el mundo. Porque la Escritura tiene que hablarnos por sí misma, no de acuerdo a la moda del mundo en el que hoy estamos, sino que la Escritura tiene que abrirnos la mente para que pensemos como ella. No que ella piense como nosotros, sino nosotros como ella. Pero en la época en la que estamos hablando, ellos interpretaron la Escritura de acuerdo a sus prejuicios. Sí que esperaban un rey como Dios lo había prometido en las Escrituras, pero esperaban un rey político y militar. Ellos creían que el gran problema que tenían, lo que ellos estaban realmente sufriendo, tenía que ver con el reino de este mundo. Tenía que ver con el Imperio Romano. No con un reino espiritual, no con su relación con Dios. Ellos creían que por ser judíos ya tenían el cielo ganado. Por lo tanto, no les preocupaba su relación con Dios. Les preocupaban las cosas de este mundo. El Imperio Romano era su mayor problema. Por esa razón, ellos necesitaban un rey político que les liberara de la situación de dominio a la que estaban sometidos por una potencia extranjera. ¿No es esto realmente lo que Dios les prometió a los israelitas cuando los sacó de la tierra de Egipto? ¿No les prometió Canaán como su tierra? ¿No les dio al libertador Moisés que les sacó de la tierra de Egipto? ¿No les dio a Josué que los introdujo en Canaán y derrotó a las 7 naciones que allí vivían? ¿No les entregó todas las posesiones de las naciones, las casas, las viñas, los olivares y todo tipo de beneficios que ellos lo tomaron para sí, a pesar de que ya eran propiedad de otros? ¿No es eso lo que Dios hizo por medio de los jueces también, levantando a salvadores para liberarlos de las naciones vecinas que les oprimían? ¿No era esa la función también de aquellos grandes reyes que habían tenido a lo largo de su historia, como habían dominado en algunos casos a los ejércitos extranjeros? Ellos creían, por tanto, que su problema era político y que por esa causa estaban realmente bajo una opresión ante el Imperio Romano. Era un pueblo sometido por un imperio extranjero. Por lo tanto, el Salvador, esta era la deducción, el profeta y el rey que esperaban tenía que dominar la situación en la que ellos se encontraban, porque esta era la promesa que Dios les había hecho a ellos. Pero Cristo, en esta situación donde alimentó a tanta gente, sabiendo lo que estaban pensando y por qué llegaban a esas deducciones, para llevarlo a ser un rey, rechazó tajantemente ser el rey político-militar de un imperio llamado Israel. Lo rechazó categóricamente. Rechazó el ser el rey de los judíos en esa dimensión, porque él era el gran rey. De ahí las palabras que ya comentábamos en otros sermones que le expuso ante Pilato, cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El gran problema que el pueblo estaba sufriendo no era el de la opresión del Imperio Romano. Ese no era su problema. No era que eran esclavos de los romanos. Es que eran esclavos de sus pecados. Esclavos de sus pecados. Pero estos judíos vivían pensando que tenían resuelto el problema espiritual en cuanto a su relación con Dios. Querían darle un alimento a su identidad nacional, que estaba seriamente amenazada por un imperio extranjero, que les tenía sometidos, cuando resulta que era exactamente al revés. Su relación con Dios estaba completamente pulverizada y bajo un manto de religiosidad, porque eran escrupulosos con todas las normas y leyes ceremoniales y cuidaban absolutamente todo lo que tenía que ver con la religiosidad de la época. Bajo ese manto de religiosidad se escondía una incredulidad y un orgullo tal que estaban destituidos de Dios y de su gracia, completamente. Estaban todos perdidos. El Imperio Romano nada tenía que ver con esa situación. El problema no era el Imperio Romano. El problema era el imperio de Satanás. El problema era su corazón. Esto ocurre también en nuestros días con la interpretación perversa que se hace de las Escrituras por parte de los sectarios de las distintas denominaciones que se llaman cristianas y que rehúsan abiertamente la enseñanza de la Escritura para su vida espiritual y para su relación con Dios. Todos hemos oído cómo prometen a los hombres, dice la Escritura, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Prometen al hombre sanidad
¿Que estás muy enfermo? No te preocupes, conviértete y te quedas sano absolutamente de todo. ¿Que estás sin trabajo? Ningún problema, conviértete, pasado mañana a las 12, tú eres el dueño de Zara. Conviértete y serás uno de los hombres en la política más importantes del país. ¿Tienes a tu padre, a tu madre muy enfermo con un cáncer terminal? No te preocupes, conviértete. A los 2 minutos de convertirte, tu padre está saltando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esto es lo que están vendiendo. Qué gran equivocación la de esos que piensan que su gran problema es no ser famoso, o que su gran problema es que no se reconozcan sus derechos, o su gran problema es que no tiene lo que quisiera tener, y piensan en Cristo como aquel que les va a salvar de esas cosas. Piensan en Cristo como aquel que me va a salvar de la enfermedad. Piensan en Cristo como aquel que me va a salvar de la pobreza. Piensan en Cristo como aquel que me va a salvar dándome todo lo que a mí se me antoja. Porque claro, Cristo es el genio de Aladino. Aladino frota la lámpara y el genio le da todo lo que Aladino quiere. Y muchos piensan así de Cristo. Cristo está para tus deseos. Tú pide por esa boquita que Cristo te dará todo lo que tú desees. Pero el gran problema del hombre no es otro sino su pecado. Y no es otro sino la condenación a la que su pecado le lleva. No es otro. El gran problema del hombre es la situación en la que se encuentra delante de Dios. Su problema es que está desechado por Dios. Su problema es que necesita urgentemente un Salvador que le reconcilie con Dios y que le libre del poder y del engaño de su corazón, al que le tiene sometido su pecado. El hombre puede hacer rey a Cristo, como querían hacerlos estos israelitas que estaban allí en esta alimentación de los 5.000, pero quiere un rey según sus intereses, según sus ideas particulares, un rey que a mí me convenga, es decir, un rey que haga lo que yo quiero. Es decir, vete al Ministerio de Hacienda y le dices que haga la ley de Hacienda según lo que tú quieres. Y verás qué risa le da al ministro. Porque nosotros estamos para obedecer a la ley. No está la ley para obedecer a nosotros. El hombre puede hacer rey a Cristo, pero según sus intereses, según sus ideas particulares, y esto lo hace así porque no ha oído como debe oír la palabra de Dios. Está sujeto a un engaño. O se cree las mentiras de su propio corazón, o se cree a los cuentacuentos que le cuentan más cuentos que otra cosa. Cristo desechó ser rey de acuerdo a lo que los hombres tenían en su mente, porque Cristo es un rey espiritual. Muchos se sintieron defraudados por este proceder de Cristo. ¿Cómo es posible que lo coge aquí esta gran multitud para hacerle rey y Cristo rechaza esa posición que le quieren dar y se va solo? Se va solo. Ni siquiera le siguieron sus discípulos. Pero Cristo no cambió su papel para que ellos se sintieran bien. No dijo, bueno, para que esta gente se sienta bien, venga, vale, me voy a hacer rey. Bueno, para que mis discípulos se sientan bien y piensen levantarle la autoestima a mis discípulos, que están los pobres bastante desanimados, voy a permitir que me hagan rey, y así cuando me den las glorias y las honras de los reinos mundanales, pues entonces esto hará que mis discípulos se sientan mejor, y así les animo. No. Cristo como rey vino a salvar pecadores, vino a dar por la fe el perdón de pecados, y vino para llevar a los pecadores a su reino. Y esto es exactamente lo que Cristo tenía en mente, y es exactamente lo que hizo a lo largo de toda su vida. Si nos vamos a Juan 12, en conexión con este suceso, nos situamos también en otra Pascua, la última de nuestro Señor. El Señor se dirige a Jerusalén para celebrarla como judío que era, y vamos a ver cómo se da una situación similar, pero ahora Cristo toma la iniciativa, no la multitud. No es la multitud quien le va a aclamar como rey, es Cristo, él mismo quien se va a aclamar como rey. Quiere dejar clara su verdadera identidad como rey, pero rey espiritual, sin ninguna equivocación, rey espiritual. Fijaos lo que dice el versículo 12 del capítulo 12. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hijas de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Fue el Señor el que provocó el ir montado en este burro camino de Jerusalén, con el papel que a él se le había encomendado tal y como estaba escrito por los profetas. Así que se acerca a Jerusalén en esta fiesta de la Pascua,
el Señor va a preparar las cosas y las condiciones necesarias para que todas esas personas sepan, conozcan y estén avisadas de que Él es el Rey anunciado por los profetas, de que Él es el Hijo de David, el Rey de Israel, pero lo quiere hacer de tal manera que ellos sepan que es el Rey espiritual, el verdadero Rey que había sido anunciado por los profetas. ¿Y entonces qué hace? Pues manda a 2 discípulos, según nos dice Mateo 21, a buscar una cría de asno, un pollino que estaba junto con su madre, lo prepararon y Cristo fue en el pollino montado hacia Jerusalén. ¿Qué les quería decir Jesús con esta forma de entrar en Jerusalén? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo, sin hablar, por sus hechos? Quería que estas multitudes identificaran lo que estaban viendo con la profecía de Zacarías, que es la que acabamos de leer, según nos narra también Mateo. Querían que lo identificaran, porque es exactamente así como tendría que entrar el Rey de Israel. Como aquella multitud de Juan 6 había visto la multiplicación y en base a sus ideas llegaron a la conclusión de que este era el profeta, por tanto el Rey, ahora el Señor Jesús es quien prepara las cosas a propósito para que supieran y dar testimonio de que Él era el Rey que estaban esperando, el Rey prometido por los profetas que vendría para liberar espiritualmente a los hombres. El Rey que se presentó, no con un caballo poderoso seguido de ejércitos, con sus capitanes y sus generales, sino Él solo montado en su pollino. Cristo toma la profecía de Zacarías y la lleva a cabo de principio a fin. Manda a buscar, como estaba escrito, a ese animal, un asno joven, viene montado en el asno, no viene en un caballo, no viene en un animal de guerra, no viene rodeado de sus generales, no viene confiado en su ejército para ganar batallas, sino que viene montado en un animal que representa la paz. Un asno, la paz, lo más humilde. La gente entendió el mensaje que estaba transmitiendo lo entendió la gente. Fijaos en Lucas, vámonos a Lucas capítulo 19, el versículo 35 nos dice que lo trajeron a Jesús. Se refiere al asno y habiendo echado, Lucas 19:35, y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por lo tanto, le estaban reconociendo como el Rey prometido por los profetas, y el Señor se había asegurado de que entendiesen la conexión que había con todo lo que estaba ocurriendo con el Rey prometido por las profecías. Todas estas personas estaban llevando a cabo una declaración bastante atrevida. Era mucho decir y reconocer a Jesús como el Rey, el Hijo de David. Era algo que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos no podían aceptar. Y por eso los fariseos hablaron con Jesús para que corrigiese las palabras que estaban exclamando su grandeza por parte de los discípulos. En el versículo 39 leemos que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, que te están aclamando como Rey. Entenderás que esto no puede ser, porque tú no eres el Rey. Pero fijaos que Cristo no los corrigió. No les dijo: estáis actuando mal porque yo no soy el Rey. No. Afirmó que lo que Zacarías decía tenía que cumplirse. Y ese precisamente era el momento y el cumplimiento en el tiempo. Tenían que dar voces de júbilo. Porque si no lo hacían los discípulos, dice la Escritura, las piedras clamarían. Estaba el Rey entre ellos, el Rey de Israel, el Rey eterno. Esta era la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. Él era el Rey. Es decir, Cristo sabía perfectamente que era el Rey. Y Cristo estaba ostentando perfectamente su cargo. Y esa entrada en Jerusalén, en esa Pascua, era lo que el profeta Zacarías había dicho con respecto a Israel. Nos vamos a la situación que veíamos hace pocas semanas con Pilato. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Todos recordamos cómo después de entrar en Jerusalén, Cristo fue arrestado y a la mañana siguiente fue conducido delante de Pilato, el gobernador romano, el que tenía y ostentaba el poder dentro de aquel territorio, y este hombre le hizo una pregunta clave. ¿Cómo es que le preguntó precisamente eso? Y no le preguntó: pero tú eres un sedicioso, tú estás alterando el orden, tú eres un rebelde. No, directamente la primera pregunta es: ¿eres tú el Rey de los judíos?
La respuesta es que esa era la acusación que presentaron contra Cristo los principales del pueblo. En Lucas 23:2 leemos que comenzaron a acusarle diciéndole: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta era una situación delicada. Era una acusación contra Cristo que tenía su grado de verdad y su grado de mentira. Porque le estaban diciendo esta afirmación con doble intención. Esto ya lo estuvimos analizando en el sermón que impartimos sobre este tema. Todos tenemos que recordar que la verdad de la mentira se diferencia en los matices. No es que una cosa es negra y otra es blanca, y uno dice, bueno, si yo quiero el blanco y esto es negro, evidentemente está claro. Pero Satanás es bastante astuto. Y entre otras cosas, no es nada tonto. Por lo tanto, la verdad de la mentira siempre se diferencia en los matices. Los matices. Le acusaron ante Pilato de ser un rey político, es decir, uno que podía entrar en conflicto con el gobierno del Imperio Romano. Y esta era la idea que Pilato tenía en mente al hacerle la pregunta: ¿pero tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey? ¿Tú eres el que te vas a levantar con un ejército de Israel para presentar combate ante el ejército romano? ¿Tú vienes con estas perspectivas? Ya estuvimos viendo cómo el Señor supo responder adecuadamente a esta situación tan delicada y mostrarle la verdad del asunto, y discernir exactamente que evidentemente era un rey, pero no era el rey que ellos estaban esperando. No era el rey según el sentido que los fariseos y los ancianos de Israel querían darle. Cristo le pregunta a Pilato de dónde venía esa información que tenía, si era de su propia deducción, de lo que había oído o de lo que había pensado. Pilato le responde que él no es judío, por lo tanto no sabe de estos asuntos, de las creencias judías, sino que son acusaciones que han hecho acerca de él. Pero después de entrevistarle y entrar a fondo con estas preguntas, parece que Pilato no ve nada de peligro político en este hombre que tiene ante sí. Por eso después le pregunta: ¿pero qué has hecho entonces? ¿Qué has hecho? Cristo le afirma de una forma clara su identidad como rey, alude a su reino como rey. Recordad que este es uno de los distintivos del rey, que tiene trono, que tiene cetro y que tiene reino. Entonces Cristo le dice: mi reino no es de este mundo. Y Cristo lo matiza hasta en 3 ocasiones, dándole a entender su posición, que él no esté aquí. Le explica la naturaleza de su reino, un reino que no es político, que no está en la misma esfera que el reino al que Pilato sirve, porque si fuera así, hubiera ocurrido otra cosa cuando le apresaron. Los suyos le habrían defendido, y no tiene a ninguno de los suyos defendiéndole. Y con los suyos no me estoy refiriendo, ni el Señor se estaba refiriendo a los apóstoles que huyeron despavoridos. El Señor tenía un ejército de ángeles suficiente para arrasar cualquier cosa. Pilato entendió que Cristo insinuaba evidentemente que era rey, le pregunta otra vez, y el Señor le responde: tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. Nos puede despistar esta pregunta si la cogemos de forma literal, pero esta es una expresión donde asegura que es así como dice Pilato: tú dices que soy rey. Como si Cristo dijese, dice Hendriksen: sí, por cierto, es precisamente como lo acabas de decir, yo soy el rey. Pero aquí Cristo les pone a Pilato que él no subió al poder como lo hacen los reyes, donde un día son coronados y a partir de ahí son reyes. Es decir, en la historia de todo rey sobre la tierra hay un momento de su coronación. Tienen 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y entonces son coronados y a partir de ahí son reyes. Sino que el Señor le dice a Pilato que él ya nació rey. Un caso insólito, inaudito y único. Cristo nació rey. Y le añade el medio por el cual él reina y de qué manera su reino se extiende. Le dice a Pilato que se extiende por medio de la verdad. Todo esto ya lo hemos estado viendo. Pero estamos aquí enfatizando el hecho de que el Señor tenía conciencia de ser rey y que estaba ejecutando su dominio como rey. Él vino del cielo como rey y dio testimonio de la verdad acerca de Dios, acerca del cielo y acerca del infierno, acerca de la salvación, acerca del hombre y acerca de la condición desesperada en la que se encuentra el hombre que va derecho a la condenación. La verdad viene únicamente de Dios, y Cristo es quien da testimonio de la verdad. Y aquel que es la verdad, aquel que es de Dios, escuchará la verdad de aquel que ha sido enviado por Dios.
escuchará la verdad. Por eso el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchará la verdad de su pastor. Pero Pilato dice lo que hacen los hombres. A los hombres le parece imposible llegar a la verdad. Y empiezan, esa es tu opinión, esa es mi opinión, esa es la opinión del otro, pero no se detienen a buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo vamos a encontrar la verdad si no la buscamos? O bien el hombre no está preparado para entenderla, o no tiene paciencia para buscarla. De manera que en esta conversación se nos aclara cómo Cristo mantiene la conciencia de ser el Rey desde que llegó a este mundo, mantiene la conciencia de tener su misión completamente encauzada, mantiene la idea de que Él es el que da testimonio de la verdad y que la llevaría a cabo desde esa posición de Rey, porque es el Rey de la verdad. Pilato no tenía nada que temer en cuanto a algún ataque que pudiera recibir por parte de Cristo y sus huestes, porque su reino no era de este mundo. Esto es lo que insinuaban los principales de los judíos, pero Pilato se dio claramente cuenta de que no iban por ahí las cosas. Pilato entendió lo que Cristo le estaba enseñando, no vio ninguna amenaza en Cristo, y fijaos hasta qué punto le vemos cómo le concede el título de Rey cuando le crucifica. Ese fue el título que mandó poner en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los principales de los judíos le dijeron rápidamente, quita ese título de la cruz, porque él dijo de sí mismo que era el Rey. Y Pilato le dijo, lo que he escrito. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es decir, era un testimonio visible, que más adelante entraremos en él, de quién era Jesús. Proclamado delante de todos, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Otro texto adicional que encontramos en Mateo 27, que es el que leíamos en la introducción, encontramos a Cristo en la cruz, con este título en la cabecera. Los que pasaban y lo veían, lo injuriaban, lo difamaban, se burlaban de él con respecto a su identidad, respecto a su misión y con respecto a su oficio como rey. El último lugar donde se podría ver al Mesías prometido, al hijo de David, cuyo trono iba a ser estable por los siglos de los siglos, sería ese, colgado en la cruz. El Rey de los judíos, el Rey que iba a traer un reino eterno, inmutable, colgado en una cruz. Eso era realmente increíble. De ahí todas esas burlas con las que tan abusivamente los grandes de Israel se plantaron delante de la cruz para decir todas estas cosas. Pero su reino no es de este mundo. No es un rey como la gente piensa o como la gente se imagina. El poder y autoridad de Cristo viene por su testimonio de la verdad, que se manifestó en la cruz, porque allí Cristo dio a conocer su gloria. Allí en la cruz venció a los enemigos del hombre. Según nos narra Lucas capítulo 23, uno de esos malhechores que también injuriaba al Señor, llegó a ser convencido de la verdad, de que Cristo era el Rey, de que Cristo era el Salvador. Comprendió que necesitaba la misericordia de Cristo antes de entrar en la eternidad y antes de dar cuenta de su vida delante de Dios. Y humillado, le pide misericordia cuando venga en su reino. Cuando venga en su reino. Fijaos cómo este ladrón llegó a ver a Cristo como el Rey en quien se puede confiar, como el Rey que viene a liberar a los esclavos del pecado. Cristo demuestra y manifiesta su poder como Rey, convenciendo a este hombre de su error y llevándolo al reino de los cielos. Ese es el poder que tiene este Rey. Un Rey que gobierna sobre los corazones, un Rey que conquista corazones. Es Rey poderoso para salvar, es Rey poderoso para anunciar la paz por medio de la verdad. Es un Rey que lleva a los pecadores a su reino, llevando a cabo en su corazón un auténtico nuevo nacimiento, una regeneración, un llamamiento eficaz por el cual lleva a los pecadores del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué conclusión podemos sacar de toda esta enseñanza que nos muestra aquí la Escritura de que Cristo tenía una conciencia real de Rey? Ya estudiamos en su momento como Cristo como sacerdote tenía que morir, tenía que dejar claro que el Dios Santo tiene que tratar con el pecado de acuerdo a la justicia, la paga del pecado es la muerte y por lo tanto es imprescindible pagar ante la ley la deuda que se le debe. Cristo tenía que pagar por los pecados de aquellos que vino a salvar, por eso actuó como sacerdote. Pero esta humillación por la obediencia a Dios y por amor a los pecadores no anula en nada su oficio y su identidad como Rey, quien por medio de la verdad
convence a los hombres. ¿Cómo convence a los hombres? En 3 aspectos importantes. El primero, de que en Dios está la salvación y que la condenación que el hombre merece por sus pecados, Cristo la puede perdonar mediante su muerte. Es decir, que todos estamos condenados por violar la ley de Dios, y que es una ley universal, y que cualquiera que transgreda uno de los mandamientos, da igual si los conoce como si no los conoce, porque la ignorancia de la ley no exime de culpa, está condenado. Pero el gran mensaje del Evangelio es que en Cristo hay salvación. En segundo lugar, que Cristo es quien les conduce por medio de su palabra a una vida santa para agradar a Dios. Por lo tanto, todos aquellos que han sido llamados por el Evangelio y a quienes Dios les ha dado el don de la fe, le deben obediencia a su Señor. Le deben obediencia. Y en tercer lugar, que por la gracia, Cristo nos da fe abundante, nos da sabiduría y nos da todo cuanto necesitamos para luchar contra los enemigos del alma. Y nos lo da no porque nos pegue con una varita mágica y entonces ya estamos fuertes y dispuestos a la batalla, sino que nos da los medios para que nos ejercitemos. ¿Qué hacen los soldados cuando van a ir a la batalla? Desde luego no hemos visto a ningún soldado que se pegue 10 años en la cama y después salga con sus armas de combate dispuesto a ganar batallas. Es imposible que pueda ganar. Se tiene que ejercitar. Y cuando se ejercita y llega el momento de la batalla, está preparado para dar la batalla correspondiente, porque ya domina todas sus armas y está preparado para los combates a los que tiene que enfrentarse con el enemigo. Pues exactamente es lo mismo que ocurre a nivel espiritual. Si nosotros no utilizamos los medios de gracia, difícilmente vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Difícilmente vamos a vencer los ataques de Satanás, que son formidables, porque Satanás es formidable. Pero si nosotros usamos adecuadamente los medios de gracia, evidentemente vamos a poder presentarnos en una batalla para que Satanás no nos venza. Como le dijo Pilato al Señor, como le dijo el Señor a Pilato, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El asunto es, ¿puedes tú oír la voz del Señor? Ese es el asunto. ¿Puedes tú oír la voz del Señor? La Escritura nos dice que cuando Pilato oyó estas palabras, se alejó. Algunos no quieren escuchar la verdad de Dios que es proclamada desde el púlpito. Algunos no quieren tocar muchos temas. No quieren profundizar en las Escrituras, porque es más cómodo ser ignorante que conocer todo lo que la Escritura está exponiendo y lo que eso conlleva. Es decir, que tengo que vivir de acuerdo a lo que la Escritura me enseña, porque es la evidencia de que he sido llamado por el Evangelio. La razón por la que muchos no quieren escuchar es bastante sencilla. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a cambiar cosas en nuestra vida. Y el hombre es sumamente cómodo y no quiere cambiar nada, porque tiene sus pautas de conducta, tiene su comodidad y, sobre todo, si no sabe lo que dice la ley, puede hacer lo que le dé la gana, porque como no lo sabe. Pero cuando se nos expone la ley de Dios, el tema ya cambia considerablemente. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios nos insta a cambiar cosas, nos insta a corregir otras, nos lleva a responsabilizarnos de todo lo que hacemos y de todo lo que está delante de nosotros. El problema es que la condición natural del hombre se resiste a obedecer a Dios y se resiste a someterse a sus mandatos. Es decir, un ejemplo muy tonto. Si tengo que madrugar y levantarme a las 8 de la mañana, vaya madrugón, para estar aquí a las 11, me voy a levantar a las 10 y llego a las 12. Como ese ejemplo, 20.000, que cada uno se puede imaginar las veces que por comodidad no hacemos lo que tenemos que hacer. El hombre realmente no quiere perder su comodidad, no quiere perder lo que tiene en su vida, que hace todo a su antojo. Y el hombre piensa que es mejor quedarse así, con lo que siempre ha tenido, con lo que siempre ha hecho y con la comodidad más absoluta para no tener que hacer absolutamente nada ni esforzarse por nada. Porque en definitiva, el problema es que saber la verdad le asusta. Saber la verdad le asusta. El Señor dijo, si el hombre os libertare seréis verdaderamente libres.
Pero es que por mucho que se diga que queremos ser libres, al hombre la libertad también le asusta. El responsabilizarse de absolutamente todo le da pánico y prefiere ser esclavo de su corazón, de su comodidad, de las modas sociales, antes que ser libre y enfrentarse a todo eso, que son las cosas que dominan su corazón. No, mejor ser esclavo. ¿Cuántas veces habréis oído a alguien que está fumando y dice, yo conozco a una persona que dice, yo cuando quiera puedo dejar de fumar. Lo que pasa es que no quiero. Pero qué graciosa. Son esclavos del pecado. Son esclavos por completo. Cuando quieran, claro, cuando quieran, pero no es que no quieran. Ellos creen que cumplen su voluntad, pero no hacen sino cumplir la voluntad del pecado. La verdad con respecto al hombre y a su verdadero problema ni es cómoda ni agradable de escuchar al oído humano. Es decir, cuando nos predican un buen sermón, nos duele, pero bien. No nos gusta en absoluto. Cuando escuchamos la palabra de Dios, requiere que actuemos en consecuencia en muchas áreas de la vida. Y sobre todo en cosas concretas. Que si los sermones están bien hechos, van a tocar puntos que a nosotros nos van a doler una barbaridad. Porque nos creemos que estamos bien con nosotros mismos y resulta que dentro de la Escritura estamos fatal. Por lo tanto, tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida. Pero necesitamos que se nos predique la verdad y necesitamos que haya personas como Natán que le digan a David, tú eres ese hombre. Tú, David, tú eres ese hombre. Muchos que se llaman cristianos no quieren escuchar la verdad porque implica muchos cambios. Por esa razón, no pocos se van de la iglesia. Por esa razón, como hizo Pilato, no quieren seguir escuchando. Y como no quieren seguir escuchando, adiós. Pero aquellos que confían en Cristo, quienes confían en aquel que nos declara la verdad, son quienes encuentran en Cristo a su ayudador. Es decir, por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Somos débiles, pero necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu de Cristo, necesitamos su ayuda, que Él sea nuestro ayudador. Y podemos encontrar cómo Cristo nos provee de fuerzas, porque Él ha prometido dar fuerzas al cansado. ¿Cómo podemos encontrar deleite en guardar sus mandamientos? ¿Cómo podemos encontrar que cuando obedecemos a Dios, su paz inunda nuestros corazones, aunque tengamos que enfrentarnos a mil problemas por permanecer en la verdad, aunque tengamos que ir en contra de lo que nos impone nuestro entorno? Porque una de las características que van a tener aquellos que sirven al Rey es que son valientes. Ya hemos dicho en varias ocasiones que los cobardes son los primeros que engrosan la lista de los que van al infierno. Los cobardes. Los que sirven a Cristo son valientes. Y tienen que ser valientes. No es una valentía que le viene de ellos, sino de Dios, que les da, por medio de la fe, todo lo que van a necesitar para luchar en el medio en el que vivimos. Él es el Rey que rescata a pecadores. Él es el Rey que conduce a los pecadores por esta vida hasta su reino celestial. Para eso ha venido el Rey. Para dar testimonio de la verdad y para traer de esta forma paz a los hombres. Paz. La pregunta que nos queda para terminar, y es para cada uno de nosotros, es: ¿Cristo es realmente tu Rey? ¿Cristo es realmente tu Rey? ¿Cristo es realmente quien gobierna? ¿Eres un súbdito del Rey? ¿Luchas con valor por defender al Rey y a su reino? Esta es la pregunta que nos queda esta mañana. Y es una pregunta que cada uno tiene que responder. ¿Cristo es realmente tu Rey?